Las clases de inglés de la primaria le permitían a Edgar conocer un poco de lo que las letras de MC Hammer y Vanilla Ice querían decir. Artistas de la época que, entre otros, escuchaba en la radio a través de su grabadora. Los 90s serían una gran época para crecer como niño. Sin embargo, esto lo sabría hasta años más tarde. Con 11 años cumplidos, el viaje que estaba en puerta, si bien representaba incertidumbre, también una expectativa que se correlacionaba con la primera vez que sus compañeros y él viajarían solos. Es decir, la ausencia de padres y el saberse por inicial ocasión lejos de casa y bajo la supervisión solamente de encargados y maestros, llenaba a los chicos de una sensación única. La fecha llegó. El reloj marcaba las 8 de la mañana y tras subir su equipaje y abordar el autobús que los trasladaría, los niños se despidieron de sus familias. El transporte se puso en marcha. Les esperaba un camino largo. A pesar de que el destino se encontraba en el mismo estado del que eran oriundos, había que trasladarse primero hasta uno de los municipios y de ahí tomar una carretera para ir camino más adentro. Luego de 1 hora 10 minutos aproximadamente, el casco de la ex hacienda le daba la bienvenida al grupo, que después de que el autobús detuvo su marcha, descendió del mismo. Al hacerlo, inmediatamente, lo que llamó la atención de Edgar era la estructura, que a simple vista se notaba restaurada y adaptada de lo que antes había sido seguramente una portentosa y grande hacienda, como las que se habían distribuido a lo largo y ancho de México, y que ahora, entre sus muros derruidos, algunos servían para realizar eventos o sesiones fotográficas, y en este caso, hacer las veces de un centro ecológico y educativo para niños y adolescentes. La institución daría hospedaje a los niños por 3 noches. Se les hizo conocer el reglamento del lugar y tras un breve recorrido por las instalaciones, comenzaron las actividades como creación de papel reciclado, elaboración de composta y otros rubros ecológicos que se sumaron a lo que no podía faltar en un ambiente enmarcado como el de la ex hacienda. Las fogatas nocturnas, que a la par de los bombones y salchichas asadas, eran aderezadas con historias de terror, compartidas sobre todo por los guías del centro ecológico o quien quisiera participar. Sin embargo, no fueron estas historias lo que más generaba inquietud en los niños, sino algo, o mejor dicho, alguien, que desde los primeros momentos que llegaron a la ex hacienda, algunos niños notaron, se había hecho presente. Se trataba, en palabras de los infantes, de un hombre de tez muy pero muy morena y de ropas blancas, que los miraba detenidamente desde lo lejos, a diferentes horas del día. Y por si esto fuera poco, para añadir más misterio, ellos decían, siempre tenía el cuello de lado.
como si no pudiera enderezarse, debido a una fractura o algún dolor. Se había apersonado entre los árboles, entre los muros del lugar, o simplemente en la lejanía. El personal del centro ecológico solo se limitó a negar su existencia. Esa noche, la fogata fue extinguida y los niños se retiraron a sus respectivos dormitorios, femeninos y masculinos por separado. Al siguiente día, el cantar de las aves le dio la bienvenida, haciendo notar la naturaleza en la que estaban inmersos los niños. Las actividades transcurrieron con normalidad, y al llegar la noche, no se perdió la oportunidad de encender nuevamente una fogata, en donde las historias de terror nuevamente se hicieron presentes, así como la insistencia de los niños, en la que seguían cuestionando quién era ese misterioso hombre que seguía acechándolos. En esta ocasión, los guías solo se limitaron a mencionar que era un trabajador del centro ecológico y que su presencia debía de ser ignorada. Los días pasaron, y la fecha en que los niños iban a regresar a la ciudad llegó. Pero, antes de despedirse, los guías les tenían una sorpresa. Ya que iban a estar lejos, y ya que no iban a pernoctar nuevamente en ese lugar, decidieron revelar la identidad de aquel misterioso hombre y su trágica historia. Se trataba de Juan, que había sido trabajador de la hacienda en años de bonanza. El relato los trasladaría hasta principios de 1900, en donde la ex hacienda que ahora era el centro ecológico se encontraba en auge. Entre sus trabajadores estaba Juan, un humilde muchacho que se desempeñaba como peón. Al paso del tiempo, el joven comenzó a tener una relación sentimental con Laura, la hija de don Gregorio, el hacendado. Al enterarse de dicha relación, obviamente el hombre no la aprobó, pero lejos de solo no permitirla, su enojo fue tan grande que el hacendado decidió propinarle un escarmiento al joven peón y a su vez dar un mensaje fuerte y claro a todo aquel que intentara algo con su hija. Así que, obedeciendo a la naturaleza de un hombre sin corazón, obligó a 2 capataces a que suspendieran a Juan del cuello en un grueso mezquite que estaba a un costado del caudaloso río que pasaba atrás de la hacienda. No contento con eso, además, instruyó a que el cuerpo del joven no fuera retirado, a manera de advertencia visible para todo el demás personal de la hacienda. El tiempo pasó hasta que el cuerpo y la cabeza se separaron y ambos fueron arrastrados por la corriente del río, perdiéndose en el caudal. A partir de esa fecha, el espectro de Juan comenzó a hacerse presente en el lugar, aun y cuando éste dejó de cumplir su función de hacienda y años después fue reabierto como centro ecológico. Pero eso no era lo peor. Cuando la ex hacienda abrió sus puertas nuevamente y comenzó a recibir niños y adolescentes, una noche, en el dormitorio de hombres, cuando se disponían a apagar la luz y a dormir, un brazo, con una piel sumamente oscurecida y morena,
ante la sorpresa de los niños y guías, se introdujo por una de las ventanas entre las literas. La extremidad entró al dormitorio hasta la altura del codo para mantenerse inmóvil unos segundos y luego retroceder nuevamente ante la mirada incrédula de todos. Increíblemente, tras presenciar esto, y al hacer, aún con temor, una inspección de la ventana solo instantes después, se dieron cuenta que el mosquitero de la misma estaba intacto. Los guías y trabajadores de aquella época transmitieron esta leyenda y suceso a quienes se iban integrando al cuerpo laboral del centro ecológico, con la condición de que lo hicieran del conocimiento de los niños, única y exclusivamente el último día que ellos estuvieran ahí, y, de ser posible, en el último momento, es decir, poco tiempo antes de que abordaran el transporte que los llevaría de regreso, para evitar el pánico y el terror. Los niños subieron al autobús, algunos sorprendidos por la historia, otros sumamente asustados y agradecidos de que les fuera compartida hasta ese momento. Después del traslado, los chicos llegaron a su hogar. Al ser recibido, el papá de Edgar lo increpó con especial interés acerca de cómo había estado su campamento ecológico, ya que él, en esos días, había realizado un viaje de negocios y desconocía que su hijo había realizado este viaje. El niño contestó que las actividades habían estado bien, que los guías eran muy amables y que el lugar en general era agradable, pero que a la par de todo eso, los guías habían inventado una historia irrisoria para espantarlos, y que incluso uno de los trabajadores del lugar había colaborado con ellos, haciéndose presente a diferentes horas, vestido con ropa antigua para aportarle más realismo al relato, y que incluso, en la parte final del mismo, tal vez para agregarle más terror, añadieron la intromisión del brazo oscurecido de algún espectro en el dormitorio de hombres. En sus palabras, se podía notar la incredulidad del niño, pero él desconocía algo. Su papá guardó silencio, pero Edgar había pasado por alto que el centro ecológico llevaba abierto desde los años 70, que muchas generaciones del estado lo habían visitado, incluida la de su padre, quien desafortunadamente había sido el niño que en primera fila había visto aquel brazo entrar por la ventana del dormitorio esa fría noche, y que al estar tan cerca de aquella extremidad, había podido percatarse que el tono sumamente oscurecido no correspondía a una tez en extremo morena, sino que ese color correspondía al de un cadáver en avanzadísimo estado de descomposición.
Hasta aquí el relato de esta noche. Si fue de tu agrado, no olvides expresarlo con un like. Y si aún no lo haces, suscribirte a este canal y de ser posible compartir su contenido. Así nos ayudas a seguir creando más relatos. Súmate a la comunidad extraordinaria en Facebook dando like a nuestra página. Y no olvides mantenerte muy pendiente de este canal para que conozcas la próxima narración que formará parte de los Relatos Extraordinarios.